Estamos trabajando en el texto base de Génesis, capítulo 6, con un título el cual hemos venido desarrollando durante ya varias semanas, de hecho varios meses. Un título que hemos puesto a esta serie de enseñanzas como en los tiempos de Noé, tratando de entender todo lo que tiene que ver la advertencia que hizo nuestro Mesías Salvador antes de su regreso. Puesto que antes de su regreso, el Señor dijo que la generación, la sociedad que viviría, sería una generación similar a la que hubo en los tiempos prediluvianos, antediluvianos, es decir, antes del diluvio, no antidiluviano, ¿no? A veces yo he escuchado gente que dice antidiluviano. Eso sería estar como en el puesto del diluvio o en contra del diluvio, algo así. No, antediluviano, es decir, antes de, o prediluvianos. Aquella generación que murió precisamente por el juicio del Señor. Y estamos viendo qué fue lo que hubo en esa generación. Pero también hemos estado viendo cómo vivía Noé y cómo pudo enfrentar aquella sociedad. Y estamos en el capítulo 6 de Génesis, el versículo 11. Y dice allí: y se corrompió la tierra en presencia de Dios, y se llenó la tierra de violencia. Se corrompió la tierra en presencia de Dios y se llenó la tierra ¿de qué? De violencia. Hemos hablado acerca de la corrupción. Las últimas enseñanzas han sido respecto a eso, cómo la corrupción daña y destruye. Y hemos entendido que sin lugar a dudas estamos viviendo en medio de una generación altamente corrupta. La corrupción está a todo nivel, todo se ha corrompido. Sobre todo empezando la moral del ser humano. Hay una corrupción total de la moral. Y eso conlleva a una cantidad de cosas terribles y trágicas. Y por eso cada día escuchamos noticias aberrantes. Noticias que son increíbles. Que años atrás, no muchos, eran noticias que la verdad no podíamos concebir en nuestra mente, pero que hoy esas noticias se dan, pero que parecieran muy comunes, normales. De eso hemos venido hablando. Pero dice allí el versículo 11 que la tierra se corrompió delante de Dios y se llenó la tierra ¿de qué? De violencia. Se llenó la tierra de violencia, ¿sí? La tierra se había llenado, se había colmado, ¿sí? Esa palabra allí, colmar, ¿sí? Llenar, como cuando uno llena una vasija y esta empieza a verterse, ¿sí? Empieza a derramarse, empieza ya la vasija no tiene capacidad para tanto que le está entrando. Esa es la palabra que aparece allí, malé, en hebreo, ¿sí? Algo que se llena copiosamente, algo que se abarrota, ¿sí? Algo que está completamente rebosado y tiende a regarse. Es decir, que el juicio de Dios llegará como resultado de que el ser humano ha rebasado ¿qué? Los límites. Rebasa el límite de la justicia de Dios, de la paciencia de Dios, de la misericordia de Él. En estos tiempos estamos viviendo en los tiempos de misericordia. Hoy actúa para el ser humano el trono de la misericordia. Y por eso hoy podemos correr al trono de la misericordia y podemos venir ante el trono de la misericordia. Y por eso se ha abierto espacio y se ha abierto camino para que todo aquel que quiera venir al trono de misericordia venga y sea recibido. Y como dice la palabra, y todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera, no le desestima. Pero el problema es que esto tendrá su límite. Y posteriormente los hombres se tendrán que enfrentar al trono de justicia.
al trono de juicio. Y en ese ya no va a haber compasión. En ese va a caber todo el peso y el rigor de la justicia del eterno Dios. Todo el peso de su ley, de su Torah, va a caer allí. Y ya no habrá nada más que se pueda hacer, porque se habrá cerrado ese momento. Y a medida que se va rebosando la copa de la misericordia del Señor, ¿sí?, se va rebosando, el hombre va teniendo menos oportunidad de acercarse al eterno Dios. Y cuando se rebose, habrá llegado el fin, habrá llegado ya el límite, y se desatará entonces el juicio de Dios. Y esto fue lo que sucedió en el tiempo de Noé con la generación que vivía en aquel momento. La tierra se había rebosado ¿de qué? De violencia. Y es lo mismo que está sucediendo hoy. La tierra se está rebosando de violencia. Ahora bien, vamos a entender qué significa esa palabra, violencia. ¿De qué se trata la palabra que ha sido traducida ahí como violencia? Creo que en su Biblia dice violencia, ¿sí? No sé si diga otra palabra. ¿Habrá alguna versión que diga otra palabra aparte de violencia? ¿O todas dicen violencia? Allá dice iniquidad, muy bien. ¿Hay alguna otra palabra? No, que traducida al español. Traducida al español. ¿Hay alguna otra palabra? Ok, bueno, la palabra que está traducido como violencia o iniquidad en otra versión, ¿sí?, está correctamente traducida sin ningún problema. Pero vamos a entender la trascendencia o qué significa esto. Esta palabra que aparece allí como violencia del texto hebreo, cuando nosotros vemos el texto hebreo, es la palabra jamás. Jamás en hebreo, ¿sí? Jamás. Esta palabra jamás en hebreo, ¿sí?, significa un daño muy grande que se hace. Es un daño bastante prominente. Y se entiende desde el contexto hebreo, escúcheme bien, qué significa la palabra jamás en hebreo. Significa ruptura del orden divino establecido. Es la ruptura del orden divino, se rompe. Es una ruptura de lo que el eterno Dios ha establecido. Esta palabra jamás entonces se entiende como afrenta, como desafío, como deshonra, injusticia delante de Dios. Cuando alguien hace jamás, es una especie de desafío que se está haciendo al establecimiento de Dios. Es decir, que los hombres se levantan a desafiar a Dios, y en ese desafío le deshonran. Hacen una afrenta de lo que es Él, de lo que es su palabra, de lo que es su Torah, de lo que es su ley, su instrucción. Y esto es lo que estamos viviendo hoy. Esto es lo que está sucediendo. Hay una deshonra continua del eterno Dios. Cuando nosotros no vivimos conforme a su palabra, cuando no vivimos conforme a su instrucción, a su Torah, lo único que estamos haciendo es ¿qué? Deshonrarle a Él. Le estamos desafiando, estamos rompiendo el orden divino. Esta palabra, jamás, la podemos encontrar también en Génesis capítulo 16, versículo 5. Génesis 16, 5. Abra su Biblia allí para que veamos allí la connotación de jamás. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 16, versículo 5 dice: entonces Sarai era la esposa de Abraham. Entonces Sarai dijo a Abraham: ojo, mi deshonra sea sobre ti, mi deshonra sea sobre ti. Yo misma puse a mi sierva a tu disposición, y al ver ella que estaba encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahweh entre tú y yo. Recordemos un poco de esto. Sarai no podía tener hijos. Entonces, en medio de su desesperación, habiéndoles el eterno Dios prometido hijo, obviamente la palabra de la promesa del hijo, ¿a quién se le había sido dada?
A Abraham. ¿A quién había sido dada? A Abraham. Él es la cabeza. Y los varones siempre seremos la cabeza de nuestra casa. Y como tal debemos aprender a actuar. Y si la mujer quiere actuar alocadamente, pues le corresponde a la cabeza ponerla en orden. El problema hoy es que constantemente es la mujer la que está luchando por poner en orden a la cabeza. Es decir, que estamos descabezados. Sí, estamos al revés, el mundo al revés. Se supondría que es el varón el que debe llamar siempre al orden a la mujer. Por ejemplo, ¿a quién le había dicho el eterno Dios que no comieran del árbol, aquel que había en medio del huerto? ¿A Adán o a Eva? A Adán. Fue a Adán. Por tanto, cuando la mujer tomó del árbol y ofreció al hombre, ¿qué debió haber hecho él? Haber rechazado. Recuerda, mujer, lo que está escrito, lo que me fue dicho. Ese era el orden. Y por eso, aunque la que pecó fue la mujer, por un hombre, Adán, entró el pecado. Si bien la mujer pecó, por la mujer no entró el pecado al mundo. Ella pecó. Pero por un hombre, Adán, entró ¿qué? El pecado al mundo. Si Adán no hubiera comido, no entra el pecado al mundo. Si hubiera guardado él como era la cabeza, porque a él se le había hablado, a él era que se le había dado la orden. Por tanto, él tenía que guardar su autoridad, haberle reprendido, haberle corregido, exhortado a su esposa. Pero sencillamente se dejó llevar por lo que le dijo su esposa, sin considerar lo que el eterno Dios le había dicho. Ahora, no con eso estoy menospreciando a las mujeres. Ahí también tenemos que valorar cómo las mujeres pesan en el hombre, cómo las mujeres pueden llevar al hombre a tomar ¿qué? Decisiones, ¿sí? Por eso también la mujer debe aprender a ser sabia, porque ustedes son la más grande influencia que los varones tenemos. Y muchas de las decisiones que podemos tomar, las tomamos es gracias a la influencia de ustedes. Entonces también ustedes tengan en cuenta el valor que tienen. Y si aprenden a ser mujeres sabias, ¿qué dice la palabra? La mujer sabia ¿qué? Edificará la casa. Aprende a ser sabia y use su sabiduría para impulsar a su esposo a lo mejor. Amén. Sí. Y así usted va a edificar una casa a imagen y semejanza suya. ¿Sí? Pero ese no es el tema en sí. Esto es lo que estamos viendo allá, ¿no? Ahora Sarai, el eterno Dios le había dado una palabra a Abraham y le había dicho: yo te voy a dar un hijo. Y el Señor le dice: pero es que el que tengo es un criado. Y el Señor le dijo: no. Claro, él tenía un criado y lo había tomado como si fuera ¿qué? Su hijo. Y Abraham le dice: el que va a heredar todo es mi criado, Señor. Y el Señor le dijo: no va a ser tu criado, un hijo tuyo. Con tu esposa, un hijo tuyo, él va a ser el que herede. Y el Señor le habla y le muestra y le dice, y vuelve otra vez y le dice nuevamente, le envía unos mensajeros y le dice: sí, así va a ser. Por tanto, él había recibido la palabra, pero en medio de la desesperación de que había venido la promesa, pero empezaban a pasar los años y no sucedía nada. Entonces a veces uno quiere ayudarle al eterno Dios, y ahí es donde uno mete su mano como para darle una empujadita a ver si fue que se le olvidó a él lo que prometió. Entonces Sara se acercó a su esposo y le dijo: mira, aquí está mi sierva Agar, aquí está ella, tómala para ti, tómala, y cuando ella conciba el hijo y lo tenga, lo pondrá sobre mí y será hijo mío. ¿Esa era lo que Dios había dicho, que de esa forma? No era de la forma. Ahora, ¿quién es el que tuvo que haber tomado la decisión allí de decir: no va a ser así? ¿Quién? Abraham. Ahora no sé cómo era Agar. Él de una vez la tomó y dijo: listo, que se haga tu voluntad. ¿Sí? Y vino un problema grave. Cuando Agar ya tuvo a su hijo Ismael, empezó a mirar ¿con qué? Con
desprecio. ¿Cómo miraba Agar a Sarai? ¿Con qué? Con desprecio. Empezó a despreciarle, empezó a menospreciarle, empezó ella a levantarse, y había un desprecio de parte de ella. Había algo que la hacía abatir, ¿sí? Había algo que la hacía disminuir. La palabra kalal, que en hebreo significa hacer pequeño algo, que significa como disminuir algo. Es decir, que Agar empezó a verse ¿qué? Más grande que ¿quién? Que Sarai, porque le había dado un hijo a Abraham, al que tenía la promesa. Te estoy dando un hijo a Abraham. Y empezó entonces a menospreciar, y se empezó a engrandecer ella. Y Sarai, ella empezó a ver a Sarai como algo pequeño, como algo diminuto, como algo que no tiene valor. Así empezó a verla. Y por eso entonces Sarai le dice a su esposo: mi deshonra, mi afrenta, sea que sobre ti, Abraham. Claro, porque ellos eran una sola carne. Sea sobre ti, pues yo te puse a mi sierva, y al ver ella que está encinta, ahora me mira con desprecio. Es decir, se ha crecido, se creció ella y me menosprecia. Y la palabra que estamos viendo, jamás, ¿sí?, que ha sido traducida como violencia, se encuentra en la palabra deshonra. Entonces dijo Sarai a Abraham: mi deshonra, mi afrenta. He visto también que en algunas Biblias dice afrenta. ¿Cómo dice ahí en su Biblia? Afrenta, deshonra. Ok, mi afrenta, mi deshonra, jamás. Me estás deshonrando. Y esta deshonra viene como resultado de dañar el orden divino establecido. El orden de Dios era que Abraham iba a tener un hijo. ¿De quién? De Sarai. Pero cuando el hombre mete su mano, daña el orden divino. Se está levantando contra Dios, está desafiando a Dios. Lo que realmente Abraham hizo fue un desafío al eterno Dios. Y de ahí el conflicto tan tremendo que se levantaría desde aquel entonces. Un conflicto milenario. Porque los descendientes de Ismael son ¿quiénes? Los árabes. Y usted ve hasta el día de hoy el conflicto tan terrible que se han dado entre estos pueblos. Tan tremendo entre el pueblo de Israel y los pueblos árabes. Es una situación bien compleja, bien difícil, cuando eso no es lo que Dios había dispuesto. Entonces se cortó, se destruyó el orden de Dios establecido. Y viene entonces una afrenta. Por tanto, la afrenta no solamente era de Agar. La afrenta era una afrenta que se le había hecho ¿a quién? A Dios mismo, al eterno Dios. Un desafío. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestra propia mano, por nuestra propia conveniencia, lo que estamos haciendo es desafiar al eterno Dios. Y por eso, cuando viene la afrenta, el desafío, es que el ser humano empieza ¿a qué? A crecerse, calal, ¿no? Empieza a mirar con desdén, empieza a mirar como algo que no tiene sentido lo otro. Y así es el ser humano, empieza a mirar el orden divino de Dios como nada, como que no tiene valor. El ser humano empieza a crecerse de tal manera que mira ahora a Dios como si no fuera nada. Entonces, mis amados, jamás tiene que ver con la deshonra, con la afrenta que se le hace al eterno Dios. Ahora bien, cuando nosotros revisamos este texto de Génesis 16:5 que estamos viendo acá de Sarai, y buscamos cómo fue traducida la palabra jamás en Génesis 16:5, cuando Sarai dice mi deshonra, mi afrenta, cómo fue traducido al griego, es decir, a la Septuaginta, que es la traducción al griego, nos encontramos que la palabra jamás fue traducida por la palabra o la expresión griega atimazo. 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 Si usted lee la Septuaginta, que es el texto griego de las escrituras, dice atimazo. Donde dice jamás, dice ¿qué? Atimazo. ¿Y qué es atimazo? Bueno, vamos a ver algunas cosas de esa, para que entremos
en el desarrollo de todo este tema. Marcos capítulo 12, versículo 1. Marcos capítulo 12, versículo 1. Marcos capítulo 12, versículo 1 en adelante dice: y comenzó, obviamente está hablando Yeshua, ¿no? Y comenzó Yeshua a hablarles en parábolas. Y les dijo: un hombre plantó una viña y puso en torno una cerca, excavó debajo un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y a su tiempo envió a los labradores un siervo para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña. Y le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron vacío. Versículo 4, ojo. De nuevo les envió otro siervo, y también a este lo golpearon en la cabeza y lo, ¿qué? ¿Y lo qué? Humillaron, azotaron, insultaron, afrentaron. Yo lo traduje como y lo deshonraron, traduje yo. Y lo deshonraron, ahí está la palabra, atimazo. Envió otro y a este lo mataron, y a muchos otros golpearon, y a otros mataron. Aún tenía un hijo amado, y lo envió de último a ellos, pensando: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron: este es el heredero, venga y matémoslo, y la heredad será nuestra. Y lo tomaron, lo mataron y lo echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Obviamente es una parábola que tiene un trasfondo bastante poderoso, que necesitaríamos mucho tiempo para poder entenderla. De hecho, esta es una de las parábolas que explicamos dentro de las escuelas de formación. ¿Sí? Esta es una de las que explicamos dentro de nuestras escuelas de formación. Sin embargo, en esta parábola estamos viendo lo que es atimazo, lo que en hebreo sería jamás, que es una afrenta, que es un desafío al orden establecido. Se nos habla de un hombre que compró un terreno, lo adquirió, edificó una gran torre y luego la alquiló, la arrendó a unos labradores. Obviamente los labradores allí tienen una representación de todo lo que era la clase religiosa del tiempo de Yeshua. Se los arrendó, es decir, no era de ellos. Esa torre obviamente habla o significa el pueblo de Israel, todo el pueblo que el Señor estaba levantando. Y les alquila esa torre para que la administren. Sin embargo, estos hombres, cuando ven venir a un mensajero que ha enviado el dueño para ver cómo están las cosas, lo golpean, lo apedrean, empiezan a hacerle vejámenes, y vuelve y les manda otro y así otro, y dice que de esta manera lo deshonraron. Deshonraban no al mensajero que él enviaba, deshonraban ¿a quién? Directamente ¿a quién? A aquel que enviaba a los mensajeros, porque estos mensajeros sencillamente venían, eran en la potestad y en el nombre de aquel Señor. Por tanto, cuando resistían al mensajero, no estaban resistiendo a los mensajeros, sino ¿a quién? Al Señor, al dueño de la torre. Y dice que de esta manera lo afrentaron, de esta manera lo deshonraron. Aún pensó el Señor y dijo: bueno, les he mandado a mis mensajeros y los han deshonrado. Mandaré a mi propio hijo, a mi hijo amado. Obviamente, ¿quién es ese hijo? Yeshua. Tal vez a este respetarán por ser mi hijo. Pero cuando lo vieron venir, dice que lo tomaron y ¿qué? Y lo mataron. ¿Qué hará el Señor? Pregunta él, ¿no? Así mismo sucedió. El eterno Dios, frente a toda la deshonra y afrenta, por último terminó enviando ¿a quién? A su hijo. ¿Quiénes son los mensajeros? Los mensajeros sencillamente son representación y símbolo de ¿quiénes? De los profetas.
Los profetas que vinieron en los diferentes tiempos y les hablaban y les hablaban y les hablaban y les hablaban. Y uno de los últimos profetas al quien se le encargó un orden glorioso, que fue preparar el camino del Mesías. ¿Quién fue? Juan Bautista. A él se le entregó esa potestad tan tremenda. Por eso el Señor enseñó que no ha habido otro profeta más grande que Juan el Bautista, porque aunque no hizo un solo milagro, fue el que tuvo el privilegio de preparar el camino del Señor. Entonces, a este profeta tampoco lo quisieron escuchar. ¿Y qué hicieron con ese profeta? Lo deshonraron. Juan Bautista había sido puesto allí, dentro del orden divino. Había sido establecido en el orden para que guiara al pueblo, para que guiara a un pueblo. Y dice la palabra, para que formara un pueblo para él, para el Mesías, un pueblo para Dios en santidad. Eso era lo que estaba haciendo Juan. Y por eso él siempre recriminaba el pecado. Y por eso le estorbaba el pecado a muchos. Y por eso Juan no era muy querido. La mayoría de los profetas, por lo general, los profetas no son queridos. Es raro que en este tiempo la gente ama a los profetas y constantemente va detrás de ellos, cuando la realidad es que los profetas por lo general no son queridos, son la gente más odiada. Por eso Jeremías, el profeta, ¿qué? Lloraba porque los perseguían, porque los odiaban. Por eso Elías dijo un día: han matado a tus profetas. Han matado a tus profetas, porque la función de los profetas era precisamente demandar aquel pecado que va en contra del orden divino. Y eso es lo que hacía Juan. Y por eso le molestaba al rey de turno, a Herodes, le molestaba a Antipas, le molestaba muchísimo, hasta que lo mandó ¿qué? A matar. Entonces dice: mandaré a mi hijo. ¿Y qué hicieron con el hijo? Lo mismo. ¿Sí? Lo que hicieron fue una deshonra. Por tanto, cuando hay un rechazo del Mesías, cuando hay un rechazo de él, se está entrando en un desafío a Dios. Se está desafiando el orden divino. El Mesías ha sido puesto para ser autoridad, como dice la palabra, y ser un Elohim, ser Elohim por encima de ¿qué? De todo. Dice que Él es Dios sobre todas las cosas, lo dice la palabra, hablando de Yeshua. Dios sobre todas las cosas, excepto ¿de quién? Del Padre. ¿Ok? Él es Elohim, es Dios sobre todas las cosas. Es el orden que el Padre mismo ha diseñado. Pero cuando le rechazamos al Mesías, estamos desafiando el orden divino. Es una afrenta al orden divino. ¿Y será que estamos viviendo eso hoy? Claro. Más y más estamos viviendo. Y por eso vemos tantas cosas tan terribles. Y por eso vemos locuras, ¿no? Lo vemos en el caso de Colombia. Yo no sé si usted ha estado viendo por ahí la noticia. Eso parece una locura, ¿sí? La iglesia a Lucifer, la iglesia a Satán, ¿no? Y salió el que lo dirige a decir: no, nosotros no adoramos a Satanás, adoramos a Lucifer. O sea, quieren vender otra cosa. Eso parece como extraño. Y ahí están. Y no falta todos los que quieran seguir esto, ¿sí? Nada más usted ve, puede ser esto, pero uno ve ídolos. Ahí nada más en estos días estuvo aquí visitando a Colombia un famoso grupo, los Rolling Stones, ¿sí? Ellos públicamente se declaran como ¿qué? Como satanistas. De hecho, ayer escuchaba un programa precisamente por Caracol, en donde trataban de entender, y hablaban expertos, ¿no? De entender por qué los Rolling Stones se declaran a sí mismos satanistas. Por Caracol lo estaban haciendo, ¿no? Porque ellos se declaran eso. Entonces uno de ellos decía que eso simplemente era una estrategia de marketing que ellos habían usado, porque es un grupo inglés que se levantó casi en el mismo tiempo de otro grupo inglés muy conocido. ¿Quién es? The Beatles, ¿sí? Los Beatles, pues, para que entienda mejor, ¿no? The Beatles, ¿sí? Ellos. Entonces decía este experto, decía: bueno, los Beatles pues eran el grupo de mostrar, el grupo modelo, los niños buenos.
Entonces no podía levantarse otro grupo que fueran los niños buenos, porque ya ellos habían desarrollado ese marketing. Entonces se tenía que levantar la contraparte, ¿sí? La antítesis de los Beatles. Y por eso se levantan los Rolling Stones, ¿sí? Y desafían todo, desafían todo el orden. Y los jóvenes se vuelven locos por ellos, porque desafían, decía él, desafía todo orden, desafían las cosas. Y por eso hasta el día de hoy son vigentes. Y eso se vio en Bogotá. La gente atiborrada allá, matándose por unos señores que ya están bien adultos, ¿no? Ya el tipo, Mick Jagger, creo que tiene como 70 años o 72. Bueno, mire, tremendo eso, ¿sí? Y ahí estaban, y es un desafío, y por eso ellos siempre hacen tantas invocaciones y todas estas cuestiones allí. Y esto parece que no tuviera importancia, pero todo esto sencillamente es un desafío. No estoy hablando solamente de ellos, estoy hablando del panorama general del ser humano. Porque la forma en que el ser humano actúa constantemente es un desafío al eterno Dios, es un desafío a su entendimiento, es un desafío a su orden, es un desafío a lo que Él ha establecido. Eso es lo que vemos continuamente. El ser humano continuamente está desafiando el orden de Dios, está desafiando a Yeshua, está desafiando todo lo que dice la palabra. Cuando nos volvemos en contra de la palabra, es un desafío al eterno Dios. Cuando se sacan leyes que van en contra de Dios mismo, en contra de lo que Él ha establecido, eso es un desafío al eterno Dios. Y constantemente estamos viendo este desafío tremendo que se da. Entonces, estamos en un tiempo en donde el ser humano ha llegado al límite, al colmo del desafío a Dios. Desafiamos a Dios de muchas maneras, en lo moral, en la misma ciencia, en la forma en que trabajamos las cosas, en la forma en que hacemos. O sea, todo es un desafío continuo y constante del eterno Dios. Todo. Y cada día hay un mayor desafío. Y desde todos los ámbitos del haber humano estamos desafiando continuamente el orden divino. Miremos lo que dice Juan capítulo 8. Juan 8, versículo 47. Dice el Señor: el que es de Dios oye las palabras de Dios. ¿Cuál es la característica de una persona que es hijo de Dios? Que se ha hecho hijo de Dios. Porque oye. Ahora, esa palabra oír en hebreo, ¿sí? Shama, que significa oír con atención, siempre implica oír para actuar. Siempre. Oír para actuar, para obedecer. De hecho, una de las formas de decir obediencia o obedecer en hebreo es shama, ¿sí? Shama. Porque es oír ¿para qué? Para obedecer. Es decir, shama implica que se oye con un propósito: obedecer. Obedecer. Bueno, Juan 8:47 dice: el que es de Dios oye las palabras de Dios. Por esto ustedes no, porque no son de Dios. Cuando las personas no oyen la palabra de Dios, no quieren atender la palabra de Dios, es porque ¿qué? No son de Él, no le pertenecen a Él. Y sigue diciendo: respondieron aquellos judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Mire, ¿de qué acusaban a Yeshua? ¿De tener qué? Demonio. Ahora, lo acusaban de samaritano, siendo él judío, porque recuerde que entre los judíos y samaritanos había una discrepancia y había un odio de etnias prácticamente. Por eso cuando Yeshua se encuentra con la mujer samaritana, le dice ella a él: tú siendo judío, le saca inmediatamente, ¿no?, a reducir lo que era. Tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, agua. ¿Acaso no sabe que los samaritanos y judíos no lavamos? O sea, no tenemos ningún tipo de relación. ¿Cómo puedes hacer eso? Y Jesús con compasión le dice: ay, mujer, si supieras quién te pide agua, le pedirías que te dé agua. Y ella le dice: ¡ja! Y usted ni siquiera tiene con qué sacar agua. ¿De dónde me va a dar agua?, le dice la mujer. Claro, ella estaba esperando que él tuviera un balde, ¿no?
algo para echar allá en el pozo y sacar. Y él le dijo: mujer, es que el agua que yo doy es un agua que el que la beba nunca más volverá a tener sed. E inmediatamente a la mujer se le olvidó que él era judío y le dijo: Señor, dame de beber de esa agua. Y lo que estaba sucediendo era que se estaba dando una revelación a ella de lo que era él, o de quién era él. Y por eso ella le dice: yo sé que ha de venir el Mesías, al que llaman el Cristo. Y el Señor, ¿qué le dice? Pues mujer, aquí lo tienes, yo soy. Y fue tan convincente y fue tan tremenda la revelación para esta mujer, que esta mujer salió hacia su región y fue y empezó de una vez a contar, a evangelizar, de una vez. Y dice que con ella vinieron una cantidad de personas samaritanos para ver a aquel hombre. Y cuando Yeshua hablaba con ellos, ellos le dijeron: ya no necesitamos que tú nos digas que Él es el Mesías. Ahora nosotros también estamos viendo que Él es el Mesías. Amén. Cuando uno es de Dios, realmente, pues puede reconocer el legado y el señorío del Mesías. Por esto ellos no podían reconocer a Yeshua, aunque eran judíos, porque estaban atestados de religiosidad, porque se habían inclinado a seguir las doctrinas humanas. Y el Señor por eso les recriminaba constantemente: ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por seguir doctrinas humanas. Porque no se trata de seguir rituales humanos, no se trata de seguir meras enseñanzas humanas que reemplacen la Torá del eterno Dios. Se trata de seguir lo que es la instrucción de Dios, lo que es su Torá, lo que es su palabra, lo que está allí. Y dice acá entonces, le acusaban de ser samaritano y de tener ¿qué? Demonio. Y en varias ocasiones lo acusaron de tener demonio. De hecho, cuando hacía milagros, le decían: este hace milagros, pero lo hace por el poder de Belcebú. Imagínense. Y el Señor le dice: no, yo por el dedo de Dios hago estos milagros. El dedo de Dios es un símbolo ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Cuando usted lo lee en uno de los evangelios, dice el dedo de Dios. El otro evangelio que también lo narra dice por el Espíritu de Dios. De hecho, dedo de Dios es una forma de llamar al Espíritu de Dios desde la antigüedad. Etzba Elohim, Etzba Elohim. Por eso dice que cuando fueron escritas, la Torah fue escrita ¿por qué? Por el dedo de Dios, Etzba Elohim. El dedo de Dios fue escrita. Por eso hoy el Espíritu sigue escribiendo la Torah, ya no sobre tablas de piedra, ya no en corazones de piedra, sino en corazones ¿de qué? De carne. Ese es el nuevo pacto. Escribiré mi ley en sus corazones, y lo hace a través de su Espíritu. Por eso el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios, porque los hijos de Dios se caracterizan por tener en sí mismos escrito la Torah de Dios en sus corazones. Amén. Y por eso le decía: ustedes no son de Dios, porque no oyen, no viven la palabra de Dios, porque hacen sus propias doctrinas. Y por eso le acusaban a él de tener demonio. Imagínense, tener uno al Mesías enfrente y decir: tú tienes el demonio, estás endemoniado. O sea, si hubiera estado en este tiempo, le empiezan a hacer liberación al Señor. Pase acá que usted está endemoniado, ahora fuera todo demonio, ¿no? Claro, lo acusaban de estar endemoniado. Y Yeshua le respondió, versículo 49: yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre. Pero ustedes me deshonran. Me deshonran. Hay una deshonra del Eterno allí. Atimazo, deshonra. Ustedes me deshonran. Por tanto, no reconocer a Yeshua como lo que es cometer jamás. En hebreo es hacer desafío.
Y cuando nosotros desafiamos el orden de Dios, eso lo único que hace es derivar en tanta muerte y en tanta maldición y en tanta violencia. ¿Usted no ve que en el mundo se ha multiplicado la violencia como tal? La violencia, por tanto, es el resultado del desafío del orden divino. Y por eso, como cada día desafiamos más y más y más el orden divino en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras estructuras, por eso la violencia cada día crece, ¿qué? Más. A mayor desafío del orden divino, mayor violencia. Y esto no se va a componer, mis amados, sino hasta que venga el Mesías. De hecho, cada día vamos a ver ¿qué? Mayor violencia. Lo que significa es que cada día el ser humano se dedicará a desafiar, a enfrentar, a rebelarse más y más contra el orden divino, contra el orden de Dios. Y por eso ellos no tenían ningún problema en enfrentar a Yeshua. Tú eres samaritano y tienes demonio. Mire las palabras tan tremendas. O sea, decirle al Mesías, al Hijo del Altísimo, a acusarlo de estar endemoniado. Tenían su mente totalmente embotada. No entendían las cosas. Y por eso el Señor decía, lo que yo hago no es porque tengo demonio, sino que es parte de ¿qué? De mi honra. Mire, ¿qué hacía Yeshua? Su ministerio fue siempre ¿qué? Honrar al Padre, que es lo diferente a jamás, que es el desafío. Nosotros estamos llamados a ¿qué? A dar ¿qué? Honra, kavod, ¿sí? Honra, ¿sí? Esa honra, esa honra, esa honra. Honra, ¿sí? Kavod, ¿sí? Que viene de la raíz kavat, significa llevar peso sobre uno. Es decir, aprendemos a llevar el peso de la gloria de ¿quién? Del eterno Dios. Esa palabra gloria, ¿sí? El peso de la gloria de Dios, kavod ahí. El peso de la gloria, esta es la honra. Cuando llevamos ¿qué? El peso de la gloria de Dios. Entonces yo llevo el peso de su gloria. Yeshua llevaba el peso de su gloria allí. Llevaba esa gloria allí sobre él. Esa es la gloria, aprender a llevar el peso de Dios. Él llevaba la gloria de Dios sobre sí. Y por eso dice, yo honro a mi Padre, pero ustedes a mí me deshonran. Veamos Mateo capítulo 13. Mateo 13:54 dice, y llegando a su misma tierra, Yeshua les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que quedaban atónitos, perplejos, ¿sí? Quedaban perplejos, estupefactos, boquiabiertos, ¿sí? Y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Claro, ¿dónde se crió Yeshua? ¿En dónde nació él? En Belén. Pero ¿en dónde se crió? En Nazaret, ¿ok? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que él sería, ¿sí? Netzer, ¿sí? Esa profecía está en Isaías, creo es Isaías 10, si no estoy mal, donde dice que un vástago retoñará de la raíz de Isaí. ¿Es el capítulo 10 de Isaías o el 11? ¿El 11? Bueno, ahí dice Netzer, ¿sí? Ahí está, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Entonces él se crió en Nazaret, ¿sí? Y dice allí que allí enseñaba, y por eso como cuando regresó allá, pues lo vieron y dijo, pero este no era el peladito, el que andaba por allí, ¿de dónde sacó todos estos poderes, toda esta sabiduría? ¿No es este el hijo de, bueno, no sé su Biblia cómo dice, carpintero? Carpintero dice allí. Bueno, no se sabe si realmente era carpintero, ¿no? Ahí comúnmente la palabra tecton, que aparece allí, ¿no? Tecton era un obrero. De ahí viene la palabra arquitecto, ¿sí? Arge, principal, tecton,
de la obra, el principal de una obra. Por tanto, el tecton era ¿qué? Un obrero. Pues no se sabe específicamente obrero de qué, ¿no? Entonces, pues muchos dicen carpintero. Hago la aclaración, no se sabe realmente de qué. No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas. Mira, ahí están los hermanos de él, los hermanos de sangre y carne, los hermanos que tuvo Miriam. ¿Sí? Su madre Miriam y su hermano Jacobo y José y Simón y Judas. ¿Por qué no vemos eso ahí naturalmente? Ella era una mujer, ¿sí? Excepcional, María. Hablando de María, Miriam, María. Pero tuvo otros hijos. Al primero que tuvo fue ¿a quién? A Yeshua. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, claro, habían nacido allá, se habían criado. ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Y Yeshua les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Donde se esperaba que tuviera mayor honra, fue donde tuvo ¿qué? Menor honra. Es decir, no le reconocieron. Por tanto, la falta de honra sencillamente habla del no aceptar lo que el Mesías es. De ellos, entre ellos tenían una honra, que entre este pueblo se había levantado, se había criado ¿quién? El Mesías, el Salvador. Pero no le aceptaron, le deshonraron. Y por eso, ¿sí?, este pueblo no recibió todo lo que debía recibir, porque no aceptaban lo que era Él, porque sencillamente sus argumentos, su lógica no les permitía. Y ese es el problema que muchas veces tenemos. Tenemos tanta forma de razonar y razonamos de tantas maneras. A veces usamos tanto el razonamiento que nos volvemos irracionales, porque aceptamos unas cosas raras como las que yo le decía ahora, de superstición, pero ya aceptar que Yeshua es el Hijo de Dios, era Él el enviado, a ellos les costaba mucho trabajo. En estos días hay una pedagogía sobre la paz que se está desarrollando en Colombia. Y para eso los medios de comunicación y periodísticos están, digamos, en el deber de ayudar al desarrollo de esta pedagogía de la paz. ¿Ok? Pero veía yo como uno de estos periódicos, ya no recuerdo cuál, creo que fue El Espectador, ¿sí? Bueno, digamos no recuerdo bien de hecho yo lo publiqué en mi Face, no recuerdo el medio, pero ahí lo publiqué, ¿sí? Que publicó una frase de Gandhi. Permítanme ver si lo busco para decirles bien allí lo que publicaron y no hablar lo que no es. Y eso es lo que vemos allí, esa deshonra, ¿no? Esa cosa tan extraña con la que comúnmente actúan los seres humanos. Mire, el Espectador, sí, el Espectador dice, publica una frase de Gandhi, de Mahatma Gandhi, que dice: no dejes que se muera el sol sin que hayan muerto tus rencores. Y la gente allí, oh, no, y todo el mundo, oh, qué maravilla, oh, qué sabiduría la de Gandhi, oh, qué glorioso, oh, qué grande, oh, ¿quién como este hombre? Lo dijo Mahatma Gandhi, ¿sí? Yo puse dentro del Espectador una frase, o dije algo, y luego esto lo puse acá en mi Biblia, ¿sí? Cómo la gente se maravilla de esa frase dicha por Gandhi, cuando siglos antes, muchísimos siglos antes, el mismo apóstol Pablo había escrito en su carta a los Efesios diciendo: si sienten ira, no lleguen a pecar, no dejen que el sol se oculte estando aún enojados. Pero la gente lee esto en la Biblia: oh, religiosos, oh, la religión, guácalas, oh, no, eso no. Lo dice Gandhi: oh, qué sabiduría, wow, este hombre sí es una virtud. Lo dice la palabra: ah, religión, eso no sirve, nos quieren lavar el cerebro.
Actuamos de esa manera, somos incoherentes. ¿Sí? Somos incoherentes. ¿Por qué? Porque tenemos una aversión de por sí natural a rechazar las escrituras. Pareciera que fuera algo ya que se le ha metido al ser humano, algo por naturaleza, que todo lo que venga de la Biblia es malo, es religión, religioso. Sí, si uno dice en la Biblia, no sientan ira, no lleguen a pecar, no dejen que el sol se oculte de ustedes, religioso, otro religioso más. Pero lo dice Gandhi, dijo Gandhi, les vuelvo a leer: no dejes que el sol muera, no dejes que muera el sol sin que hayan muerto sus rencores. Oh, sabiduría, qué gran sabiduría. Porque nos cuesta darle la gloria al eterno Dios. Nos cuesta reconocer que verdaderamente de Él vienen palabras ¿de qué? De vida eterna. Como lo dijo Pedro, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y al ser humano le cuesta. El ser humano se resiste. Y eso le sucedió al mismo Yeshua. En su propia aldea, en su propia región, en medio de su propia gente, le costaba. El razonamiento le costaba muchísimo. Pero sus hermanas, acá están sus hermanos, conocemos a su padre, conocemos a su mamá, están acá sus hermanas en medio de nosotros. ¿De dónde saca esas palabras? ¿De dónde saca semejante sabiduría? ¿De dónde tiene tantos poderes? Y no podían reconocerle. Era una deshonra continua. El ser humano continuamente usa su razonamiento de manera irracional para oponerse a Dios. Sencillamente es una oposición a Dios. No es que no crean en Dios, es que odian a Dios. Odian al Eterno. Sí. No es que no crean en Él, lo odian. Hay una aversión total por el eterno Dios. No se quiere recibir su palabra. Todo lo que venga de la Biblia es digno de ser rechazado. No importa cuánta sabiduría haya en la palabra, es digno de ser rechazado. De hecho, eso mismo lo vemos entre creyentes. Hay muchos creyentes que dicen: ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, refiriéndose a la Torá, no entendiendo lo que significa la expresión Tajat Torá, vivir bajo la ley o estar bajo la ley. Estar bajo la ley es estar ¿qué? Señalado por la ley, señalado por la Torá. ¿Y a quién señala la ley comúnmente? ¿A quién señala una ley? No piensen en la Torá. ¿A quién señala la ley normal? ¿A quién señala? Al infractor. La ley no va a señalar al que no la ha infringido, al infractor, al que la viola. Eso es lo que significa estar bajo la ley. Pero muchos piensan que estar bajo la ley es vivir conforme a la Torá, y le ven problema a eso. Y por eso a mí me acusan de judaizante. Me han acusado de judaizante, me acusan de hereje. Ese hombre está enseñando la Torá, está judaizando, y ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la Torá. Entonces uno dice: ¿pero qué dice de malo la Torá? No asesinarás. Entonces, si ya no estamos para vivir conforme a la Torá, quiere decir que ¿qué? O sea que yo puedo ir a asesinar sin ningún problema. No adulterarás. Ah, como ya no vivo conforme a la Torá, entonces voy a adulterar. Somos irracionales. Esto es ilógico. Estamos en contra de la Torá. Nos vamos en contra de sus preceptos, como si sus preceptos fueran ¿qué? Malos. No entendemos, es una irracionalidad tremenda. Y eso se ve dentro de la misma ¿qué? Iglesia. Y por eso usted escucha a muchos cristianos diciendo: ya no estamos bajo la ley. El Señor me ha redimido de la maldición de la ley. Porque piensan que la ley es ¿qué? Una maldición. No entienden es que Él nos redimió de la maldición que cada persona se encuentra por haber violado ¿qué? La ley. Él no nos redimió de la maldita ley. Él no nos redimió de la ley maldita, no, nos redimió de la maldición que cada persona tiene por causa de haber violado ¿qué? La ley. Es como que yo violo la ley en Colombia, me paso un semáforo en rojo,
me van a poner un comparendo, pero alguien o me lo pone allí, me lo pone y alguien llega y dice, no, venga, yo le pago el comparendo, tranquilo. Lo que hizo fue ¿qué? Redimirme ¿de qué? De la infracción, pero hubo que pagarla, pero la ley sigue. No por eso la ley va a desaparecer. A todo el que se pase el semáforo en rojo lo van a seguir ¿qué? Multando. Y lo que me redimieron fue de la maldición, es decir, de la infracción de que yo cometí. Entonces vino alguien muy generoso y me dijo, tranquilo, ¿cuánto es? Yo se lo pago. Pero es para que yo siga infringiendo. No, es para que tome conciencia de no hacerlo. Entonces actuamos de manera irracional. Cuando la ley, la Torá del eterno Dios, sencillamente está diseñada para darle un orden de vida al ser humano, un orden que propende por la vida. Mire, si hay algo que defiende la vida a capa y espada, es que la Torá. Amarás a tu prójimo. El Señor fue más allá, aún a tus enemigos. Imagínese eso. Pero sencillamente pensamos, ya no estamos bajo la maldición de la ley, haciendo ver a la ley como si fuera algo ¿qué? Maldito, como si fuera algo malo la Torá. Es como que nosotros empecemos a ver las leyes de Colombia como algo malo. Es como que yo empiece a ver las leyes de tránsito como algo malo. ¿Por qué tengo que respetar el semáforo? ¿Por qué tengo que respetar el pare? No, lo quiero violar. Pues cuando lo haga, me voy a estrellar. Sencillo, esas normas están ¿para qué? Preservar ¿qué? La vida. Solamente una persona irracional se le ocurriría que las normas de tránsito, que usar el cinturón de seguridad, sencillamente es una maldición. Nosotros no pensamos eso, ¿o sí? Yo uso el cinturón de seguridad. Hay gente que, voy a usar el cinturón de seguridad para que no me multen. No, es para preservarle su vida, llegado a alguna situación dada, ayudar a la preservación de su vida. ¿Usamos el cinturón de seguridad? Claro, lo usamos para preservar nuestra vida. ¿Es una maldición el cinturón? No. ¿Es una maldición la ley? No. Asimismo con la Torá. Y así como nosotros no pensamos mal de las normas establecidas por los hombres para preservar la vida humana, ¿cómo lo vamos a hacer con la Torá, que es para preservar la vida eterna? Pero comúnmente pensamos de esa manera. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Un rechazo total de Yeshua y de su palabra. Romanos 2:23. Dice Romanos 2:23. Pablo les hablaba a aquellos que eran religiosos en extremo. Y hablándole a los religiosos que habían inventado sus propias doctrinas, les decía, 2:23 dice, tú que haces alarde de la ley, de la Torá, transgrediendo la ley, ¿no deshonras a Dios? Tú que haces alarde de la ley, porque los fariseos hacían alarde de ¿qué? De la ley. Pero hacían alarde de la ley, pero no la cumplían, porque lo que ellos cumplían eran sus propios ¿qué? Preceptos. Se mostraban ante el mundo, ante la gente, como piadosos, como gente que realmente vivía conforme a la Torá, pero era algo contrario, porque lo único que hacían era vivir conforme a sus propósitos, conforme a sus doctrinas, y usaban la ley no para vivir conforme a ella, sino para volverse vividores. Y hoy muchos usan la palabra, ¿sí? No para dar vida, sino que se han vuelto ¿qué? Vividores de ella. Sí, es cierto que la palabra dice que el apóstol Pablo dice que el que predica el evangelio, ¿qué? Viva del evangelio. Pero Pablo no dice el que predica el evangelio hágase vividor, un vividor del evangelio. Hoy no tenemos personas que vivan por el evangelio, sino que tenemos vividores del evangelio. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Y se jactan de la palabra y dicen una cantidad de cosas, pero dice allí, pero deshonrando. Mire, dice acá,
Dice, pero transgrediendo la ley, ¿no deshonras a Dios? ¿Cuándo se deshonra a Dios? ¿Cuándo qué? Cuando se transgrede la Torá. Es decir, que lo que estaba viviendo el tiempo de Noé y lo que estamos viviendo ahora es una seria transgresión de la Torá de Dios. Estamos transgrediendo la Torá día tras día y cada vez más y más y más y más, y el mundo transgrede más y ya no nos importa nada de lo que diga la palabra. De hecho, hemos llegado al colmo que para evitar las cosas que dice la palabra se están editando Biblias nuevas, Biblias acomodadas. De hecho, está saliendo, se está editando, hay una versión de la Biblia para homosexuales. Para homosexuales. Y se intenta mostrar la homosexualidad como algo permitido, como un amor puro, como el amor homosexual que hubo entre el rey David y Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y muestran eso, muestran a David y a Jonatán como si ellos hubieran sido dos homosexuales, una pareja. Y una cantidad de cosas tremendas y bárbaras que se muestran allí. Y se están editando la Biblia del homosexual. O sea, de hecho, el color de la Biblia es el color del arco iris, ¿no? Porque ellos se han adueñado del color del arco iris, del pacto del que puso el Señor. Se han adueñado de eso. Y es una cosa tremenda. Mira a dónde estamos llegando. Sencillamente, transgrediendo la Torá, deshonramos a Dios. Y los fariseos hacían alarde de la Torá, pero de nada les servía, porque lo único que hacían era ¿qué? Transgredirla. Ir en contra de la Torá, infraccionar la Torá, violar la Torá. No deshonras a Dios. Por tanto, la deshonra viene como resultado ¿de qué? De infringir la ley del eterno Dios. Ese es el problema. Ahí está la situación. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta acá porque tengo otras cosas aquí que hablar, pero si empiezo a hablarlas no me va a alcanzar el tiempo. Entonces no quiero irme más allá del tiempo como tal. Vamos a dejar para dentro de 8 días, ¿sí? Esto allí, que quiero hablar algo específicamente en el libro de los Hechos, el capítulo 5, ¿sí? Y algo que está en el libro o en la carta de los Romanos, en el capítulo 1. Sino que quiero que veamos bien esto del libro de los Hechos, porque esto es bastante profundo, ¿sí? De lo que sucedía a los discípulos en aquel entonces. Coloquémonos de pies, por favor.